Días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Estimados amigos, es para mí un placer y un honor presentarles en nombre del Centro Juan de Mariana de Venezuela esta conferencia del mes, que este mes tenemos al doctor Julio Schilling con una muy interesante conferencia titulada El comunismo en el siglo XXI, una amenaza renovada. Julio Schilling es politólogo, investigador, autor, eh, director de Patria Martí y de Cuban American Voice. Además de ello, es columnista de el portal estadounidense bilingüe El American. Es escritor, autor de una muy importante serie de libros y un profundo investigador de este tema que nos va a presentar desde el punto de vista histórico, geopolítico, económico, filosófico e incluso geoestratégico. Por eso, sin más que decir, los dejo con el doctor Julio Schilling y su conferencia El comunismo en el siglo XXI, una amenaza renovada. Quiero dar las gracias. Saludos, les quiero dar las gracias al Centro Juan de Mariana y al profesor Guillermo Rodríguez por esta invitación. Cuba, Hispanoamérica, el comunismo y nuevas metodologías de subversión. Realmente es un cóctel molotov que aún se está padeciendo en nuestro continente. Como dice el título del escritor y poeta chileno Alberto Baeza Flores, las cadenas vienen de lejos. Y esto es importante entender para poder tener una apreciación de todo lo que está ocurriendo en este momento y que lleva ocurriendo, porque de nuevo representa un proyecto desde hace mucho tiempo. En el caso específico de Cuba comunista, o de Cuba, porque era todavía la era republicana, hay que entender que la Unión Soviética, el Comintern, desde la década de 1920, estaba ya en programación con una penetración interna de determinados movimientos y grupos para llevar a Cuba al comunismo. Su posición geográfica fue una apreciación que la Unión Soviética hizo desde bien temprano. Cuando miramos el movimiento que encabezó Fidel Castro, una coalición de fuerzas para derrocar al régimen autoritario previo, el régimen de Fulgencio Batista, pese a la insistencia de tanto Fidel Castro como sus allegados más cercanos de que no eran comunistas, es totalmente incierto. O sea, la caída del comunismo soviético pues facilitó acceso a información que ya de entrada se sabía, porque, había dentro de Cuba, por instituciones gubernamentales, igual que por periodistas, información y evidencia de la penetración comunista, pero bueno, no se le prestó la atención merecida, pero el hecho es que la penetración de la KGB, por ejemplo, dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sirvió para falsear la información acerca de la realidad que estaba ocurriendo
en Cuba con la fuerza guerrillera. Fue también una gran campaña de otro individuo que funcionó y de hecho fue agente de la KGB, el periodista del New York Times, Herbert Matthews, que fue el primero en entrevistar a Fidel Castro cuando estaba recién elevado a la Sierra Maestra después de la expedición fracasada en 1956, dando información falsa, o sea, dando números falsos que habían cientos de tropas, cuando muy bien que no había nada de decenas, más bien decenas, no cientos, de que había que eran un desastre en cuanto al entrenamiento militar. Él pintó otro panorama totalmente irreal para la proyección que quería en los Estados Unidos. Y esto es importante entender porque la desinformación es fundamental. Una vez que ya el castrocomunismo, en efecto, en menos de año y medio logró comunizar a Cuba, se convierte Cuba en una base fundamental para el comunismo internacional. La realidad es que, y esto también, la evidencia que se ha tenido acceso desde menos de una semana debe ya estar en el poder, destruyeron todos los récords de inteligencia del gobierno cubano acerca de la participación de comunistas en diferentes instituciones cubanas, y se empezó ya a coordinar invasiones para Nicaragua, para Panamá, para República Dominicana, posteriormente para Venezuela. O sea, que la Unión Soviética pues entendió, igual que el castrocomunismo, el papel que tenía en cuanto a servir esa función. Y podemos decir que de 1959 a 1989, quitando el caso de la anomalía chilena, o sea, de Salvador Allende, que llegó por pluralidad, no por mayoría, sino por pluralidad al poder político y inició, que fue un cierto precursor del modelo que vemos ahora, intentar comunizar a Chile, pero fue el único ejemplo que eso ocurrió básicamente en toda la otra, en todos los otros países, toda la región. El tema de la lucha armada, tanto en el campo como en las ciudades, utilizando el terrorismo como arma de guerra, pues fue la forma de luchar por el poder político, que básicamente fracasó. O sea, si miramos los casos donde tuvieron éxito, fueron revertidos. O sea, en el caso de Nicaragua, Grenada, los movimientos subversivos en El Salvador, Colombia, Guatemala, o sea, República Dominicana, todos fueron revertidos, fueron aplastados, y la lista de éxito realmente fue nefasta. Podemos decir que tal vez el mayor aporte de Cuba comunista a la debacle del comunismo soviético fue el alto costo de mantenimiento que tuvo. Pero ya una vez que en 1989 cae, por ejemplo, el muro de Berlín, hay que entender que el año 1989 fue un año seminal, porque por un lado se está dando ya los inicios de la caída, no del comunismo, sino del comunismo soviético, pero a la misma vez en ese año se consolida el comunismo asiático, o sea, el modelo chino. Recordemos que aproximadamente 6 meses antes de que cae el muro de Berlín, en la plaza de Tiananmen se consolidó lo que podemos catalogar como el comunismo asiático, y lleva ese nombre porque Vietnam y Laos siguieron el ejemplo de China, de tener en efecto un Estado marxista-leninista
con una economía dirigida, pero híbrida, que coquetea con el mercado y lo utiliza para precisamente en el nombre del socialismo imitar a una escala mucho mayor de lo que hizo Vladimir Lenin en 1921 con la nueva política económica. O sea que en 1989 se consolida ese modelo, pero para efectos prácticos de América Latina, pues quien estaba financiando la subversión comunista era la Unión Soviética, y a la Unión Soviética pues no tenía los recursos. Entonces, en 1990, Fidel Castro, que entendía perfectamente lo que estaba pasando, pues engendró en Sao Paulo lo que fue el Foro de Sao Paulo, contando con la asistencia del comunista Lula da Silva, y en efecto formaron como si fuera a ser un gobierno secreto, en el sentido de que tenía sus diferentes departamentos, departamento militar, departamento de propaganda, donde se sirvió como si fuera a ser un Woodstock de comunistas. Bueno, por esto fue buscando no de estarse pues juntos, reunirse por la triste desaparición de la Unión Soviética, no, sino ver la necesidad del cambio metodológico que había que hacer. Y a partir de ahí, pues ya la noción de la lucha armada no era viable y se adoptó lo que podemos llamar como el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que es penetrar las instituciones democráticas con el simulacro de un partido político, entrar en elecciones competitivas, penetrar instituciones, competir en esas elecciones, y una vez que llegan al poder, perpetuarse por diferentes métodos, el control de la rama judicial, el control de la junta de elección. Como bien dijo Stalin, lo que importa es quién está contando los votos, y en eso tenía razón, pues utilizando diferentes métodos iliberales para permanecer en el poder. Y el primer modelo exitoso que sale del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, el caso emblemático es Venezuela. Es Venezuela porque existe una oposición, existen votaciones, no elecciones, votaciones, existen determinados espacios de movimiento, pero esos espacios están coordinados muy calculadamente para no poder impactar el poder político. Y Cuba comunista, pues de pronto asumió el cargo de la antigua Unión Soviética, no en el sentido de estarlo financiando, eso lo haría Venezuela, sino de estar dando las órdenes, de estar precisamente el centro de comando se convirtió en La Habana, y vimos posteriormente al establecimiento de lo que realmente daba todo indicación de ser una colonia de Cuba comunista, o sea, me refiero a Venezuela, bajo el chavismo comunismo. Vimos cómo en la década del 2000 ejemplos como el retorno del sandino comunismo, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia de Evo Morales, el Néstor Kirchner en Argentina, en fin, hubo una expansión, Lula da Silva en Brasil. Entonces, de pronto el cambio metodológico, pues brotó resultados diferentes. Y si se preguntan, bueno, ¿por qué Brasil y por qué Ecuador no siguieron el curso de Venezuela y de Nicaragua? Muy sencillo, porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas, no fueron cooptadas. Jair Bolsonaro estaba vinculado a la inteligencia militar.
O sea, las Fuerzas Armadas no fueron penetradas. Y eso es fundamental en entender por qué. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Correa no logró lo que logró Chávez y posteriormente el dictador Maduro, o sea, esa permanencia. Bueno, porque las Fuerzas Armadas resistieron todo ese esfuerzo, porque trataron, pero no lo lograron, establecer. Este cambio metodológico de parte de el comunismo continental, encabezado de nuevo por Cuba comunista, tuvo una reacción muy adversa y contraproducente para propósitos de libertad en la clase política democrática en el mundo en general. Pero en el caso de América Latina, pues se vio de manera ejemplar. Y eso es el abandono de los mecanismos que fueron exitosos en la década del 60, del 70 y de los 80 en combatir el comunismo. Las Fuerzas Armadas fueron defenestradas o cooptadas. Por otro lado, se introdujo la noción de un pacifismo, una lucha cívica no violenta, que es muy meritoria, pero solamente funciona en democracias. La lucha no violenta, la lucha cívica, tiene resultados, de nuevo, repito, en democracias funcionales porque son sensitivas, tienen la sensibilidad electoral como sociedad de atender estas causas. Regímenes autoritarios o particularmente de dominación total como las que surgen del socialismo no responden a eso. Más bien utilizan ese movimiento para anular esfuerzos concretos para ponerle fin a su duración en el poder. Otro factor que ha aportado a, en efecto, neutralizar las fuerzas democráticas frente a este mal que tiene el simulacro de una democracia es el comercio internacional. El comercio internacional, pues, ha hecho mucho pensar que ha habido un cambio de naturaleza y el ejemplo clásico de esto es China comunista y posteriormente Vietnam. O sea, el comunismo chino está más consolidado que nunca. El pensar que China es un país capitalista es no entender el capitalismo. Tiene una economía dirigida que utiliza el mercado para los propósitos de la preservación del poder político. Volvemos, repito, a lo que hizo Lenin en el año 1921 con la nueva política económica para salvar el comunismo bolchevique, o sea, fue de pura necesidad. Los chinos hicieron lo mismo. Es más, cualquiera que se toma el trabajo de leer los argumentos de Deng Xiaoping en 1978 acerca de por qué China tenía que transitar hacia lo que él llamó un socialismo con características chinas, que es el nombre que le da el modelo chino, era precisamente en el nombre de salvar el comunismo en China, que de otra forma no iban a poder subsistir. O sea, los modelos sociopolíticos siempre son dinámicos. Esto es fundamental captar. O sea, no existe ningún modelo que netamente preserva su propio estado existencial desde el primer momento. Es un proceso dinámico y en el caso de China y Vietnam, pues sin lugar a dudas reformularon las relaciones de producción, le dieron otro papel a lo que es la propiedad que en manos privadas entre comillas, pudieran servir los propósitos del Estado dictatorial. Y si recordamos el fascismo europeo, tanto en Italia como en Alemania, en eso lo tuvo claro desde el primer momento. O sea, los
socialistas nacionales, que fue el nazismo, partían de la izquierda y partían con el fundamento de que tenía mucho más lógica y sentido que dejaran que manos privadas se ocuparan de la economía, porque ellos eran lo que desde el Estado quienes iban a dirigir esa actividad y priorizar lo que ellos consideraban necesario. Entonces, en la práctica, el comunismo asiático pues ha precisamente formulado muchas de esas características. Pero esto a la misma vez ha llevado a un estado de crisis a las democracias del mundo, porque han perdido la perspectiva y América Latina no ha escapado de esa realidad. El Foro de Sao Paulo, a partir de ahí surgen una serie de organizaciones paralelas que sirven el propósito netamente de apariencia, pero que en efecto lograban imitar lo que fue el Comintern de la Unión Soviética, o sea, cuando miramos la CELAC, cuando miramos la más reciente generada, el Grupo de Puebla, son subsidiarias que surgen del Foro de Sao Paulo. En el caso del Grupo de Puebla, es con la idea de darle un mayor protagonismo a López Obrador en México. O sea, claro lo tienen, que pese a las peculiaridades de López Obrador, la frontera que México tiene con los Estados Unidos y el posicionamiento ideológico que tiene López Obrador, pues naturalmente lo ven un aliado y es una forma también de introducir otros actores, ex presidentes y jefes de Estado, Samper en Colombia, Zapatero, Rodríguez Zapatero de España, para darle un nuevo rol, pero todo bajo las directrices del socialismo continental que el castrismo y la inteligencia castrista pues lo ha ido llevando. Y mira, un ejemplo clásico de lo que es la lectura falsa, la reacción totalmente equivocada que las democracias en América Latina le han dado a este nuevo modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo es el caso de Bolivia. O sea, Bolivia fue liberada del socialismo, de la dictadura socialista de Evo Morales, que fue electo entre muchas cosas, y esto es cuestión de récord público, ¿no? O sea, en la primera vez obstaculizaron vías de votación, o sea, siguiendo el prototipo del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que es llegar al poder por las vías que sea. Una vez que llegó al poder, pues, en efecto, establecieron las redes necesarias para anular toda posibilidad de cualquier movimiento, corriente contestataria, competir realmente en elecciones. Las condiciones no existen, igual que no existen en Venezuela o no existen en Nicaragua. Pero una vez liberada Bolivia, el gran fallo fue pretender que el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, el mismo Evo Morales, pues eran demócratas malcriados, o sea, querían aplicar normas democráticas a movimientos subversivos que no tienen nada que ver con la democracia, lo único que quieren es llegar al poder para perpetuarse de manera apocalíptica en él. Entonces, los modelos de cómo se lidió con movimientos totalitarios como en Europa debe ser el ejemplo. O sea, en Europa tras la caída del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, pues se instituyó una serie de leyes antisistemas en adición a los juicios fundamentales y necesarios para aplicar la responsabilidad por los crímenes que se cometieron. Que esto, de nuevo, y no me quiero desviar por este curso, pero hay que entender que en el caso de Alemania, una cuarta parte de la población tuvo que comparecer ante los tribunales. Sin embargo, menos
del 0.0003% de la población cumplió una condena seria. Quiere decir que lo importante fue en la práctica el juicio moral que se hizo y las instituciones que quedaron para fortalecer la democracia, que incluyen instituciones y leyes que ilegalizaban partidos y movimientos antisistemas. Entonces, eso no ocurrió en Bolivia. Se les permitió el espacio y pues ahí está el dictador Evo Morales en el poder nuevamente. Entonces, eso es producto de no de la genialidad de la ultraizquierda, sino de la estupidez de los demócratas de no saber el enemigo que tienen delante. Entonces, esto es fundamental comprender. Hubo otro fenómeno que también surgió con la caída del comunismo soviético, que tuvo lugar muy particularmente en los Estados Unidos, y eso fue la aceleración de campos de estudios en adoctrinamiento que surgía del marxismo cultural. Marxismo cultural, el neomarxismo. Me refiero a esa nueva corriente, esa reformulación teórica que, sin dejar de ser marxista, simplemente reformuló la doctrina mucho más acertada, tristemente, que lo vimos desde la década de los años 20. O sea, cuando todas las predicciones de Marx no se realizaron, pues algunos marxistas abandonaron. Edward Bernstein dijo, esto ya, o sea, hay que buscar otra vía, esto no es esto quedó atrás. Pero eso no fue el caso de marxistas como Georgi Lukács, como Antonio Gramsci y como ese grupo que se conoce como el Colegio de Frankfurt. O sea, ellos señalaron, cada uno en su forma, de que era un problema de concienciación, que Marx se había equivocado al apuntar a que la economía y las relaciones que surgían del modelo económico era el factor para poder producir la concienciación popular necesaria para que las masas se salieran a hacer una revolución mundial. Y la Primera Guerra Mundial, pues básicamente falseó totalmente todas las barrabasadas que dijo Marx. O sea, las personas fueron a luchar no por su clase social, sino por su país, por la religión, por la nación, por diferentes cosas, para nada por el hecho de su grupo social, que fue la predicción de Marx. Entonces, tanto el comunista italiano, Antonio Gramsci, que entendieron que había una superestructura, que era la cultura, que si la cultura estaba imposibilitando el hecho de que las masas pues, pudieran arribar a una concienciación más correcta. El Colegio de Frankfurt, ese grupo de marxistas alemanes que se formaron en la década de los 20 en Alemania, y con el arribo al poder de Hitler, pues salieron exiliados hacia los Estados Unidos, pues le dieron más forma a ese entendimiento de que la cultura era en sí el agente primario de cambio y no la economía. Le dieron el cuerpo porque utilizaron muchos mecanismos psicoanalíticos de Freud, la noción de la represión, y en efecto, pues fue una fusión letal, porque muy particularmente en el caso de los Estados Unidos, Herbert Marcuse introdujo nociones que lo estamos viendo ahora en los Estados Unidos. Entonces, la noción de la teoría crítica, que es el mayor brote intelectual del Colegio de Frankfurt,
pues tenía una forma muy diferente de enfocar en cómo subvertir el orden en países democráticos. Con la caída del comunismo soviético, las universidades estadounidenses fueron adoptando diferentes, lo que podemos llamar estudios de agravio, o sea, teoría crítica de raza, que todo surge de ese árbol venenoso de la teoría crítica netamente neomarxista o el marxismo cultural, la teoría crítica de raza, que entiende que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, porque es algo muy de los Estados Unidos, todos los males es porque hay un sistema opresivo, donde hay una dominación de supremacistas blancos que controlan el poder y hay que pues, producir un cambio sistémico. Bueno, la teoría crítica de raza va hacia eso, la teoría crítica feminista, pues entiende que todo esto es del patriarcado y el malo es el patriarcado, o sea, todo va en opresor, oprimido y opresor. Lo que los límites del marxismo clásico, del obrero y el capitalista, aunque de entrar es una cuestión binaria fallida aún desde su inicio, porque la modernidad logró establecer otras clases, empresarios que trabajan por cuenta propia, donde encajaba el accionista, en fin, que demostraban los graves límites del marxismo clásico intelectualmente, más allá de, por supuesto, la práctica. Pero estos estudios de agravio, teoría crítica postcolonial, que entendía que todo partía de precisamente etnocentrismo y que nada, promoviendo un relativismo moral en todo, porque la verdad no existe. Ahí la corriente postmodernista, de nueva, fundamentada por pensadores marxistas, pues invadieron las universidades estadounidenses porque era la única vía. Entonces, traigo esto a colación porque a partir de 1989 todo esto llega a cobrar auge y lo que estamos viendo hoy en día de tantos ejecutivos, tantos movimientos dentro de capas sociales que uno pensaría que entendería la peligrosidad del socialismo. Sin embargo, promueven una programación neomarxista. Es irrelevante hasta qué punto doctrinalmente entienden lo que están abogando, pero la teoría crítica de raza es totalmente marxista y la ideología de género es otra manifestación subversiva que tiene la raíz dentro de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt. O sea, que el marxismo cultural, yo entiendo que esta descripción de marxismo cultural, pues la izquierda lo ve como una cuestión peyorativa y lo trata de atacar con nociones falsas totalmente, pero es descriptiva de la realidad porque el enfoque del neomarxismo que surge de nuevo de pensadores como Gramsci, como el Colegio de Frankfurt, pues entendía la primacía de la cultura como mecanismo de cambio y de generar la concienciación necesaria en la sociedad. Y esa es la metodología que le hemos estado viendo avanzar tristemente en los Estados Unidos, en Europa, en las democracias sólidas. En América Latina, el modelo, porque un paréntesis, una vez que llegan al poder, porque curiosamente, una vez que están en el poder, ya estos agravios son aplastados, no son reconocidos. Vaya a preguntarle a alguien en China comunista o en Cuba acerca de determinados derechos de estos grupos de identidad y van a ver que no existen, porque todo esto es simplemente la letanía ideológica para llegar al poder. Una vez que están consolidados en el poder, son marginados totalmente porque es el modo de operar, de funcionar.
Y el factor de la economía, pues, logró introducir a no un nuevo actor en este nuevo, esta nueva forma subversiva de manifestar el comunismo, sino tal vez en otro entendimiento, y me refiero al globalismo. O sea, esa noción de que de modo transnacional, internacional, pues se puede desde una entidad centralizada, media desdibujada, media universalista, pues se puede lograr algún bien. La economía ha sido un gran puente. Pero hoy, lo que se le llama hoy globalismo, el comunismo real le llamó el internacionalismo. O sea, si te dan cuenta, la primera internacional, la segunda internacional. O sea, que ese fenómeno de buscar de una forma, una colectividad entre todo el orbe, obedece a la prioridad que siempre ha estado presente en el comunismo, tanto en el marxismo clásico como en el marxismo cultural. Y eso es la destrucción de de determinadas instituciones y fenómenos. La destrucción de la nación es un propósito fundamental. La destrucción de la religión. Y religión me refiero a los valores judeo-cristianos. La destrucción de la familia y la destrucción de la clase media. ¿Por qué estos cuatro factores son los enfoques? Muy sencillo, porque son elementos de cohesión social, que le dan una identidad, un propósito de vida a las personas. Entonces, dan razón para que las personas luchen por la patria, que luchen para defender la religión, que luchen por la familia, porque la familia es la primera institución de crianza. Y la clase media es muy importante porque le da fortaleza a precisamente esa gran mayoría que debería de ser en una sociedad que aspira a ser una democracia, o sea, con soberanía popular, porque de esa forma ese grupo de personas son los emprendedores, son los que mueven. Recordemos que el marxismo siempre aspiró a solamente dos clases, los que están en el poder. Y no me refiero de nuevo a las nociones absurdas de Marx, de su proyecto de separación del Estado, después de la conclusión de la alienación, y que todos, pues uno podía ser un pescador en la mañana y un filósofo en la tarde y en la noche un no sé qué. Eso es un insulto a la inteligencia. En la práctica, la idea de tener los dos grupos, uno, la mayor parte de las personas que dependen del Estado, y dos, los que administran los controles del poder. Entonces, porque es mucho más fácil conllevar al despotismo de ese modo. Y la tecnología es una alternativa económica para entretener sin duda a las poblaciones, y es un gran peligro. Por eso la clase media es fundamental, porque la clase media, disculpa, por lo general no depende directamente del Estado, sino es una fuerza emprendedora, es una fuerza que busca abrazar precisamente todas las nociones que una sociedad virtuosa, que es un elemento fundamental para una democracia, adquiere. Entonces, el globalismo, y fíjense que todas las manifestaciones que son globalistas, la ideología de género, el multiculturalismo, la inmigración en masa desbordada, todo buscan destruir, desnaturalizar el concepto de nación, el concepto de la religión, el concepto de la familia, una redefinición de lo que es una familia, y la clase media. Y esto vemos por el apoyo de
la ultraizquierda a emporios económicos grandes, porque eso anula esa capacitación del empresario que empieza por cuenta propia, de todas las empresas medianas y pequeñas, busca tener, y volvemos de nuevo a el modelo fascista, o sea, en el sentido económico, que favorecía empresas grandes que se convertían en aliadas del poder político dictatorial. Entonces, el globalismo, tristemente, y cuando hablamos de globalismo, hacemos una clara diferencia de lo que es la globalización, o sea, el comercio internacional, que un comercio internacional ordenado, donde se toma en cuenta el comercio y las decisiones, las consecuencias, no solo en el sentido económico material, sino en el sentido antropológico que puede tener, es fundamental para preservar una sociedad abierta. En otras palabras, la importancia de entender el lugar que tiene en una sociedad civil la clase media, en entender el lugar que tiene la familia y cómo los espacios, los instrumentos legales se deben de favorecer la familia definida claramente entre un hombre y una mujer y sus hijos, o naturales o adoptados, o criados si se quiere, pero respetando una institucionalidad que, si miramos desde Juan Jacobo Rousseau, que mi apreciación fue el primer socialista, más allá de que estaba crudo, en atacar esas propias instituciones que el marxismo pues, lo llevó a un contenido más alto y los marxistas culturales pues lo han perfeccionado en esta guerra que tienen contra Dios, contra la familia, contra la nación y contra la autonomía empresarial de los trabajadores del mundo. ¿Hay una receta? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Hay que entender bien la naturaleza del enemigo. En cuanto a las dictaduras en América Latina que están operando, las dictaduras socialistas, bajo el modelo del Foro de Sao Paulo, no engañarse y pensar que por las vías democráticas la solución va a llegar. Eso hay que descartarlo y hay que abrirse a todas las opciones para alcanzar la liberación y piensen en la historia, en todas nuestras historias, o sea, cómo se alcanzó la independencia, cómo se evitó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, que todos estuviéramos hablando japoneses y posteriormente que estuviéramos hablando todos rusos. Bueno, ese tipo de visión clara, de brújula moral, hay que recuperarla para precisamente poder preservar sociedades abiertas. Le doy las gracias por esta oportunidad y espero que esta ponencia pues les haya sido de utilidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, damas y caballeros, ha sido realmente un enorme placer escuchar esta extraordinaria conferencia del doctor Julio Schilling sobre el comunismo en el siglo XXI, una amenaza renovada. Nos ha ilustrado sobre los más diversos aspectos del fenómeno y se lo agradecemos enormemente. Muchísimas gracias por todo, Julio. No me queda más sino invitarlos a seguir viendo nuestras conferencias del mes del Centro Juan de Mariana de Venezuela y por este mismo canal, sea que lo vean por el canal de YouTube o directamente en nuestra página web del Centro Juan de Mariana, ver también nuestro programa de entrevistas, la entrevista libre, en el cual también tienen una entrevista hablando de esto y de muchos otros temas con el doctor Julio Schilling, entre otras muchas.
Y como suelo decir para iniciar, permítanme repetir para terminar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en nombre del Centro Juan de Mariana, agradeciendo nuevamente al doctor Julio Schilling por su entrevista. Y sin más que decir, me despido.